buenas tardes. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y estoy aquí con la ayuda de Dios para compartir una vez más la palabra suya, la palabra de Dios. Y es mi deseo, es mi propósito ahora compartirles el siguiente tema: el año agradable del Señor. Es el tema. Está extractado, está tomado directamente de las palabras que se reproducen en el Evangelio de Lucas capítulo 4, al cual voy a hacer referencia en unos momentos. Palabras que tomó el Señor Jesús de una profecía, por cierto, que el profeta Isaías, en una primera mención, a un poco más de 700 años de que el Señor viniera por primera vez a esta tierra, Él hizo este primer anuncio, el profeta Isaías, y estamos allí en el capítulo 61 del libro que lleva su nombre, profeta Isaías, capítulo 61, para ocupar los versículos 1, 2 y 3. Y tenemos que dice a la luz de la palabra del Señor y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice de esta manera: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Es lo que leemos aquí en Isaías 61. Y decía, esta es una primera mención del profeta Isaías. Muy importante este anuncio anticipado, con un contenido de paz, de bendición, en gran manera, y que al cumplirse esta palabra, hablando particularmente de esta profecía, al cumplirse, y se cumplió cuando el Señor vino a esta tierra. Y precisamente ya en las inmediaciones o en el momento o a la altura del inicio de su ministerio terrenal, el Señor entró en la sinagoga allí en Nazaret, donde se había criado, y no más que una coincidencia, porque en la sinagoga se supone que se llevaba un orden de lecturas. De acuerdo a lo determinado en cada libro, iban leyendo, se leía literalmente la palabra de Dios de manera pública. Y bueno, decía, más que una coincidencia, justamente lo que se iba a leer o se debía leer ese día, en esa ocasión, cuando el Señor Jesús, por cierto, un sábado, que entró allí a la sinagoga en Nazaret, justo lo que se iba a leer, el Señor abrió allí en ese pasaje indicado esta escritura y comenzó a leer. Y esto se registra allí en el Evangelio de Lucas, decía, capítulo 4, de los versículos 16 al 20. Vamos a hacer una alusión más adelantito con respecto a lo que leyera o leyó el Señor Jesús, pero lo que encontramos aquí de una manera muy especial es que el Señor se adjudicó, se aplicó, ¿sí?, estas palabras del profeta Isaías
dichas a más de 700 años atrás, se las aplicó a sí mismo. Y dentro de las declaraciones que él hizo en esa ocasión allí en Nazaret, dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Como Dios, podemos ver de manera, yo lo veo así, de manera admirable, acopló los tiempos, el momento, el día, la hora, todo de manera precisa para que el Señor Jesús hiciera notar precisamente eso, el cumplimiento de esa profecía que denotaba en sí el llamado, el ministerio que el Señor Jesús iba a llevar adelante, un ministerio amplísimo, complejo, sí, pero amplísimo, y para bien, por cierto, para bien de la humanidad, no solo en este caso para el pueblo judío, sino para todo el mundo. Y él fue enviado. El Señor Jesús fue enviado por el Señor, por el Padre Celestial, fue enviado a la tierra con esta encomienda, ¿sí? Con una especial misión para publicar las buenas nuevas de salvación, ¿sí? Contenidas en el Evangelio a toda la humanidad, a todas las gentes, de todos los lugares, ¿sí? Como se ha venido extendiendo desde entonces el mensaje evangélico, ¿sí? Y se ha venido llevando a muchas las regiones del mundo hasta nuestros días. Podemos advertir eso, ¿sí? Entonces, para esto, él debía ser ungido, o fue ungido de manera muy especial, y esto llevando en una relación con lo que sucedía con los sacerdotes, con los reyes en el pasado dentro del pueblo de Israel, que eran ungidos para un encargo especial, para el desempeño de un ministerio, de una misión, para una encomienda de parte de Dios. Aún los profetas sí eran ungidos. Sí, pues el Señor, nuestro Señor Jesucristo, para esto fue ungido. Lo leemos allí en el versículo 18, ¿sí? En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, ¿sí? Para esto fue ungido el Señor. Ahí dice, el Espíritu del Señor, tomando literalmente lo que el Señor por medio del profeta Isaías ya había pronunciado, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, sí, ahí vemos, me ha ungido, sí, fue ungido de manera muy especial nuestro Señor Jesucristo, sí, para llevar a cabo ese ministerio terrenal, sí, identificados con nosotros, cercano a nosotros, más no se podía haber hecho así. Y entonces cuando él iba a comenzar su ministerio, fue cuando ocurrió esto. El evangelista Mateo, ahí en el capítulo 3, versículo 16, registra que cuando iba a comenzar su ministerio, el Espíritu Santo descendió sobre él en figura de una paloma. Sí, se hizo visible. Y esto yo he pensado, no precisamente para muchos en su momento, pero sí especialmente para el profeta Juan el Bautista, sí que debía, como dio testimonio, precisamente sobre quien viene a descender el Espíritu Santo, Él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces, Él es el Mesías, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, así que esto se hizo una realidad. Más de manera admirable no se podía haber hecho. Bien, decía, la obra que Cristo estaba comisionado, estaba encargado de llevar a cabo aquí en esta tierra, era o fue muy amplia.
muy amplia. Fue comisionado, él debía ser un profeta, un proclamador, un predicador. Sí. Y las buenas noticias habían de ser predicadas. ¿A quiénes? Pensamos. Bueno, la palabra de Dios allí en el inciso B del versículo 18, Lucas 4, ahí encontramos que a los pobres, buenas nuevas a los pobres. Ahí tenemos, buenas nuevas a los pobres, a los humildes, que querría decir, a los arrepentidos, a los cansados, saciados pues no precisamente de esta vida, sino precisamente de pecar y pues volteando a ver la única esperanza que tenían ahora delante de sí para asirse a ella en la persona de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y venir a Cristo. Los que estuvieron dispuestos a acudir, a confiar, a entregar sus vidas a Él, para estos fue enviado el Señor Jesús. Y bueno, había de ejercer un ministerio de sanidad. Y esto va en dos respectos, por cierto. Primero, en el orden que creo que deba mencionarse, sanidad espiritual y, por supuesto, sanidad física. El Señor durante su ministerio sanó, bueno, a muchas gentes. Los evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no registran todos los milagros, las señales, los portentos que el Señor Jesús llevó a cabo. La multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces, en fin, muchas cosas en cuanto a cosas en lo físico, en lo material, pero Él salvó espiritualmente, ¿sí? Sanó el alma de muchas gentes que acudieron a Él. Eran multitudes, por cierto, ¿sí? Que habrán algunos vuelto atrás más tarde, claudicado, en fin, no lo sé en qué proporción, pero muchos fueron los que recibieron bendición de parte del Señor, ¿sí? Porque dice el versículo 18, ¿sí? Me ha enviado a sanar, dice allí, a sanar a los quebrantados de corazón. Eso es. Decía, hacia afligidos por múltiples enfermedades o por la falta de algún miembro en su cuerpo, ¿sí? O angustiados, ¿verdad? En su alma, pesadumbrados. Él vino a curar las heridas producidas por el pecado, a los quebrantados de corazón, a los atribulados por sus muchas cargas. Eso es. Él vino como médico, como sanador. Él por cierto, lo dijo en su momento a sus adversarios, a quienes, por cierto, solo lo buscaban y se acercaban a él para cuestionarlo, para tentarlo, para plantearle cosas hasta cierto punto fuera de lugar. Él les dijo, no he venido a buscar a los sanos. Sí, no he venido a buscar a los sanos, sino a los que están enfermos, a los que realmente necesitan o se dan cuenta que necesitan una intervención urgente, apremiante de mi parte mediante el poder de Dios. Eso es. Y bueno, no quedó allí su misión. Había había de venir como un gran libertador. En el versículo 18, Lucas 4, la parte D del versículo, dice, a pregonar libertad a los cautivos. Ahí está. Mencionaba no tiene mucho que el pueblo de Israel, a nivel nacional, el pueblo de Israel, los líderes judíos, estaban en espera
de un caudillo, de un líder político, ¿verdad? Que por la fuerza se levantara en armas, organizaron, no sé, un ejército, ¿verdad? Y pues fuera en contra de los opresores. Ellos sentían ya, se sentían oprimidos por el imperio romano implantado en ese tiempo y todavía por muchos años después. Pero sí, ellos esperaban a un libertador, a un caudillo humano. Sí, pero no era esa la misión. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. Sí, él no tenía una encomienda política, él tenía una encomienda espiritual. Su misión era sobre todo llegar al corazón de las gentes, salvar, rescatar, redimir, libertar. Sí, esa era su encomienda principal. Sí, él así lo dijo. ¿Y qué pensar, qué decir, verdad? Cuando Él quita nuestras pesadas cadenas del pecado, invisibles, pero que nos llevan a la servidumbre, ¿sí? A una vida servil, al enemigo de nuestras almas, eh, nos esclaviza, el pecado nos ata, nos limita, nos priva de libertad, pero el Señor dijo en su momento, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso es. Entonces, cuando venimos a Cristo, pues también, como dice aquí, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Eso es. ¿A qué ceguera se refirió el Señor? Él sanó de la vista a muchas gentes. Sí, por cierto. No solo a Bartimeo, a otros muchos, pero sobre todo de las cegueras más terribles, más tremendas que pudiera padecer el ser humano, es la ceguera espiritual. El no poder ver cuán cercano, cuán aproximado estuvo y está el Señor para ofrecer, para extender su diestra, ¿verdad? Y levantar, rescatar, restaurar al caído, al quebrantado. Sí, y la gente no le ve, no lo identifica como el Redentor, no lo identifica como el Salvador, no, debido a que hay ceguera espiritual. Y eso da lugar a la incredulidad, sí, al escepticismo, al rechazo de Cristo y su palabra, su mensaje de paz y de salvación por parte de muchas gentes hasta nuestros días. Pero ¿qué pasa cuando Él viene, verdad? Y nos ilumina, alumbra internamente nuestro espíritu. Sí, en ese momento las tinieblas, sí, son disipadas y desaparecen y comenzamos a entender la verdad de Dios. Sí, qué bueno y qué bueno de veras que el Señor Jesús haya venido con esta encomienda tan especial. Sí. Así que al arrepentirnos, cualquier persona puede experimentar eso. Al arrepentirse y creer a Cristo, pueda disfrutar de la paz con Dios. Sí. Pero, ¿qué más? Había de venir como consolador. Como consolador. Y aquí, complementándonos entre los dos pasajes, el de Isaías 61 con Lucas 4, encontramos que yéndonos a Isaías 61, versículo 2, la parte B, a mí me gusta subdividir los versículos cuando hay necesidad, de esta manera.
Dice, y dice consolar, la segunda parte del versículo 2, Isaías 61, ¿sí? Dice a consolar a todos los enlutados, a todos los enlutados. ¿Cuántos enlutados? Bueno, diríamos los que a partir de la pérdida, la separación humana, física de un entrañable amigo, de un familiar cercano, ajá, han sufrido esa separación, hay un desconsuelo, aunque el ser humano en términos generales está no preparado, no estamos preparados para el sufrimiento, para el dolor, para la aflicción, pero sí, cuando alguien dice, bueno, creo que ahora sí, esta tragedia supera mis fuerzas, esto que ha sucedido así de una manera dimensional, desproporcional, sí, esto me abruma, como que me aplasta, me lleva hasta el suelo y creo que no podré levantarme de esto. Cuando sentimos así y cuando personas experimentan eso, no solo la muerte de un familiar, sino con esto de la pandemia, estamos hablando de apenas unos meses atrás, cuando estaba en su más intenso apogeo, ¿cuántos vieron morir, fallecer a un familiar, al otro día al otro, al tercer día, en la misma semana, no sé, 2, 3, a la siguiente semana, otro más, en fin, qué abrumador de veras, siendo el ser humano tan frágil, tan débil, sin embargo, sobre todo los que conocemos al Señor, los que tenemos a Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón, encontraremos en Él siempre el aliento, la fortaleza para levantarnos, sí, para levantarnos, o ser levantados, mejor dicho, por el Señor, sí, y sentir como su diestra poderosa, ¿verdad? Nos sostiene, nos levanta y nos da ánimo Él con palabras de consolación para que sigamos adelante. Sí, eso es, como consolador, sí, las lágrimas, enjugando las lágrimas que son inevitables en condiciones, en situaciones así. Y Él fue enviado, Cristo fue enviado a los que lloran. Había dentro del pueblo de Israel muchos que estaban afligidos, precisamente. El mensaje mismo del profeta Isaías pues no era muy alentador porque se avecinaba algo tremendo, ¿verdad? Debido a la falta de arrepentimiento a nivel nacional por parte del pueblo de Israel y finalmente ellos fueron llevados en cautiverio, sufrieron, padecieron cosas indecibles, sí, sí, cuántas lágrimas, cuánto dolor, cuánta aflicción. Pues el Señor dijo que había venido a consolar a los afligidos, sí, a los afligidos. Él dijo, más tarde el Señor Jesús, durante su ministerio, sí, Él dijo palabras que encontramos allí en Mateo 5, sí, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados, súper felices, dichosos, los que ahora lloran, los que ahora derraman lágrimas, un día van a ser consolados. ¿Y qué si nos trasladáramos así rápidamente, verdad? Lo que en las primeras palabras del capítulo 21, verdad, el capítulo 22 de Apocalipsis, donde él dice que enjugará toda lágrima. Allá se refiere a los mártires de la gran tribulación de una manera especial, sí, pero esto tiene una cobertura, una extensión, ¿verdad? Hacia todos nosotros, cuando sabemos y debemos creerlo, que estando con el Señor ya no habrá más lágrimas,
Ya no más dolor, ya no más aflicción, ya no más luto, ya no. Sí, el Señor con el pañuelo de la consolación, con el Espíritu Santo, enjugará toda lágrima y habrá gozo, felicidad, y no una felicidad y un gozo temporales, sino eternos con la ayuda de Dios. Esta profecía tocante al Mesías estaba sellada, por así decirlo, porque no iba a tener cumplimiento inmediato. ¿Sí? Insisto, pasaron más de 700 años para que esto se cumpliera. Y al venir el Señor Jesús, ¿sí? Él abrió, Él puso al descubierto este pronunciamiento, ¿sí? Ya registrado, ya mencionado aquí, y el Espíritu Santo, ya lo mencionaba también, el Espíritu Santo guió a Cristo a leer exactamente allí. Sí, dicho texto había de ser claramente interpretado, leído, ¿sí? Y el Mesías llegaba a esta tierra o llegó a esta tierra con una encomienda muy especial. Sí, él fue capacitado, ya lo menciono. Él fue capacitado, ungido, revestido con el poder del Espíritu Santo y para entregar la buena noticia del Evangelio. Eso es. Ahora debo señalar algo también importante aquí, que cuando el Señor hace referencia, y justo allí se detuvo en la lectura, aquí en Lucas capítulo 4, versículo 19, cuando dijo o leyó, a predicar el año agradable del Señor. Aquí podemos notar que cuando se menciona el año agradable del Señor, este es un año, por así decirlo, profético. Sí, es un año profético. No consta de 365 días. Yo quise compartir este tema para, estando en los comienzos, en los inicios, en los primeros días de este 2023, pensé y dije, bueno ya que tenemos fresco en nuestra mente, en nuestro ánimo, lo de el año nuevo, estaría bien hablar con respecto al año agradable del Señor. ¿Sí? Puede significar este año 2023, pero no podemos. Estas palabras no deban ser encerradas. Yo caería en un error, no precisamente en una herejía, pero que caería en un error al decir que cuando dijo el Señor a predicar el año agradable del Señor, decir ahora, bueno, se refirió al 2023. No, precisamente, no, sino que está comprendido este año profético, este año agradable del Señor, está comprendido entre su primera y su segunda venida. Eso es. Así es como lo debemos ver. Y para pronto ya llevamos que más de 2000 años, más de 2000 años transcurridos, ¿sí? Dentro de esta dispensación de gracia que nos ha tocado vivir, ¿sí? Comenzó cuando Cristo leyó, allí oficialmente, este año agradable del Señor comenzó cuando el Señor se levantó a leer, leyó estas palabras con respecto a sí mismo y terminará cuando Él venga otra vez y que puede suceder en cualquier momento, ya no tarda el Señor. Y por eso en la sinagoga, Cristo se detuvo bruscamente, ¿sí? Terminó allí
Si hubiera continuado la lectura, hubiera incluido hacer mención, ¿sí?, de el día de venganza de parte de Jehová, el día de la ira, el día de Jehová. Sí, pero se detuvo allí donde él quiso a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, hoy diríamos, cerrando el libro, en ese tiempo pues, eran unos rollos, que eran extendidos en una mesa amplia, considerablemente amplia, ¿sí? Y dice, enrollando el libro, lo dio al ministro. Ahí se detuvo exactamente donde él quiso detenerse, porque lo que continúa el profeta Isaías tiene que ver con ya en relación o está relacionado con su segunda venida. Sí, ese es el día de Jehová, el día de la ira de Jehová. Sí. ¿Y qué podemos decir con respecto a esto? Sí. Allí, si regresamos a Isaías, sí, vamos de un lado, de un libro a otro, sí, pero es a propósito, porque las palabras del profeta dice así, 61:2, a proclamar el año de la buena nueva, de la buena voluntad de Jehová. Y después de la coma, dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Sí, eso todavía no se cumple. Eso todavía está pendiente. Eso es, esa es la realidad, esta es la verdad. Sí. ¿Qué podemos decir con respecto a esto? Es el día, no pertenece a la presente dispensación. No, está pendiente todavía, se acorta, sí, se hace más cercano cada vez, pero todavía está pendiente. Va a venir inexorablemente, inevitablemente, inminentemente. Va a ocurrir todo lo que el Señor tiene previsto ya, ¿sí? De antemano, ¿sí? Pero esto va a ocurrir con su segunda venida, cuando la gracia y la misericordia de Dios habrán concluido para esta humanidad. Sí, y de ser ahora el Señor, el abogado, el intercesor, el medianero entre Dios y los hombres, el que está al tanto de nuestras flaquezas y debilidades para interceder al Padre. ¿Sí? El que es ahora nuestro abogado adoptará el papel o la función u oficio de juez. Y ya no habrá oportunidad. Eso es. Entonces, los que no se hayan arrepentido, ¿qué de ellos? ¿Qué de los que no se han arrepentido? De los que no quieren saber nada de Cristo. ¿No ha sido paciente el Señor? Todos debiéramos coincidir, arribar al mismo punto, al mismo aspecto, a la misma conclusión. Sí, decir sí. El Señor ha sido muy paciente para con nosotros, en las palabras del apóstol Pedro, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Sí, el Señor ha sido muy paciente, pero los que no quieran absolutamente nada con el Señor experimentarán su ira y su venganza. Ya está asentado allí, ya está dicho, ya está registrado en la palabra de Dios. Pero por eso, pensando en que vienen días terribles sobre esta humanidad, con la segunda venida de Cristo, ¿sí? Por eso el Señor cerró o enrolló, ¿verdad? El libro, y terminó allí, justamente allí. Y quedó así en el ambiente, en el oído de la audiencia allí en la sinagoga en Nazaret. Sí, este es el año agradable del Señor.
Este es el año agradable. Sí. Y decía, no consta de 365 días. Han transcurrido más de 2000 años. Sí, pero es el año agradable del Señor. Todavía hay oportunidad. Todavía está la gracia. Todavía está la misericordia del Señor. Sí, es el tiempo de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Por eso, hoy no deba escucharse un mensaje así de un mensaje condenatorio, un mensaje de juicio, ¿verdad? Todavía el mensaje, el contenido de la predicación evangélica en mucho, ¿verdad? Es en cuanto a seguir proclamando que solo en Cristo hay salvación. Solo Él ofrece la salvación y ahora es gratuita de inicio, de entrada para poseerla o posesionarnos de ella. ¿Sí? Solo hay que creer, es por la fe, lo sabemos, lo entendemos. Así que quiera el Señor que por medio de su Santo Espíritu haya eco, hay un efecto no solo momentáneo, sino duradero, para llevar a cabo los resultados de cambio, de transformación, de actitud, de voluntad en los oyentes, para que especialmente aquellos que viven apáticos, aquellos que se han tornado indiferentes, y aun quienes, habiendo nacido en cuna evangélica, sí, no alcanzan, no logran, ¿verdad? Colocarse a modo para asegurar la salvación. Sí, quiera el Señor que por su misericordia, ahora que ésta se despliega en todas direcciones, su amor, sí, su gracia salvadora, quiera el Señor que aquellos que todavía no han experimentado esta bendición lo hagan, porque este es el año agradable del Señor. Gracias a Dios por su palabra. Gracias a Dios por el contenido de este mensaje, por este tema, que gracias, yo debo agradecer, quiero agradecer a cuantos me han escuchado durante este tiempo que ha transcurrido. Gracias por atender, gracias por ocuparse de escuchar estos mensajes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde en gran manera. Es mi deseo y es mi oración. Amén y amén.